Bueno, soy Ana María de la O Castellanos y soy profesora investigadora del Departamento de Historia. Ya tengo una antigüedad de 33 años en la Universidad de Guadalajara y bueno, tengo ya más de, yo creo que unos 25 años trabajando con historia oral. Y en lo que es la carrera o la licenciatura en historia, pues ya tenemos casi más de 20 años trabajando con cursos sobre historia oral. Y cuando estoy hablando de cursos, estoy hablando de una materia. Esto inclusive le sorprendió muchísimo a profesores como Alessandro Portelli de Italia, donde decía es que a la historia oral le ha costado mucho trabajo estar en la academia formal o en la formación de historiadores. ¿Por qué? Porque siempre había como que la idea de que para poder trabajar con la historia pues había que esperar muchos años o que las personas o tenían que haber ya casi fallecido para poder empezar a trabajar con la historia. Pero esta era como una visión también muy de carácter, en donde se ponía o se discutía mucho el asunto de la objetividad y la subjetividad. Pero bueno, pues ya trabajando con la historia oral, pues bueno, para empezar, ¿quiénes trabajamos con historia oral? Pues aquellos historiadores o jóvenes historiadores o alumnos que están interesados en trabajar temas del tiempo presente. Entonces, en la historia del tiempo presente hay dos puntos interesantes. Por un lado, conviven en un mismo tiempo real tanto el investigador como quien está haciendo la investigación. Y esto, bueno, conlleva el tema primero de la inscripción de la memoria. Hablar de fuentes orales o de historia oral es hablar también de la recuperación de la memoria. Entonces ahí no solamente es una técnica la historia oral, no solamente vamos y hacemos entrevistas, sino que vamos a empezar y plantarnos desde qué significa inscribir la memoria. Y cuando estamos hablando de inscribir la memoria, estamos hablando de realizar entrevistas donde vamos a recuperar el recuerdo y el olvido de las personas. Pero cuando yo llego a trabajar con una persona o a hacer la entrevista con una persona, pues también se da un encuentro un encuentro de subjetividades, porque cada uno de nosotros traemos nuestra propia forma de pensar el mundo y también de sistematizar todo lo que hemos vivido o resignificar lo que hemos vivido. Y el sujeto que está enfrente de nosotros, pues también son acciones que han vivido y que están ahí presentes. Entonces, con esto lo que les quiero también señalar es que al momento de inscribir el recuerdo de estas personas o los olvidos de estas personas, estamos inscribiendo la memoria. Los historiadores trabajamos con distintos tipos de memoria. No habemos quien nada más trabajemos con fuentes orales. Los historiadores trabajamos con distintas fuentes. Entonces, y trabajamos con la memoria. La diferencia con las otras fuentes es que las otras fuentes quedaron ahí, por ejemplo, los archivos, no fueron, la memoria que está en los archivos no fue necesariamente construida para que llegaran los historiadores, a diferencia de las fuentes orales donde nosotros las inscribimos a propósito. Pero los historiadores, privilegiamos las fuentes orales, digamos, pero trabajamos con todas las demás fuentes. Todas las fuentes también son fuentes subjetivas porque fueron creadas desde distintas situaciones y con distintos intereses. Ahora, yo creo que uno de los puntos también muy interesantes es que con la historia oral, y eso se ha visto en la carrera de historia, ha propiciado que muchísimos alumnos se interesen por trabajar la historia de la segunda mitad del siglo XX.
particularmente con fenómenos que tienen, desde lo que fue, por ejemplo, el tema del 68, de lo que fue la recuperación de la vida cotidiana, la recuperación de personajes, la historia de barrios en los cuales ellos viven, o también en la recuperación. Esto ha llevado a que varios alumnos estén trabajando, estén interesados, por ejemplo, en que ya los productos para titulación no sea únicamente un documento por escrito, así como una tesis en donde los argumentos estén solamente expresados de manera escrita, sino que también está la parte de la construcción a través de la llamada historia videooral, ¿no? En donde ya se entra y se trabaja y se escribe para otros públicos, sí, que no necesariamente son los que están por escrito. Entonces, creo que la historia oral ha abierto la posibilidad de inscribir, de discutir y de difundir la historia también desde otra perspectiva, pero también con distintos temas y para otros públicos, ¿no? La historia oral, afortunadamente, pues bueno, ha entrado con mucha fuerza a nivel internacional. Participamos en lo que son los congresos internacionales y esto ha dado la posibilidad de que alumnos y egresados también participen en discusiones a nivel nacional e internacional con sus trabajos. Bueno, ahora ya es mucho, existe la facilidad de trabajar y de inscribir más las fuentes orales, porque con las primeras generaciones, por ejemplo, hace 20 años, pues teníamos que buscar grabadoras, por ejemplo, y ahora ya los alumnos es mucho más fácil trabajarlo porque con su celular pueden empezar a trabajar e inscribir sus fuentes, ¿no? Entonces, eso ha facilitado que los alumnos pues tengan la posibilidad de tener un mayor acceso o mayor, que puedan inscribirlo de mejor manera, ¿no? Ahora, otro de los puntos que también es que las nuevas generaciones, y esto lo digo porque no solamente es de video, sino también son producciones de radio, por ejemplo, en donde se están involucrando. Entonces, uno de los puntos es que también se está dejando de lado con la historia oral esa visión de que solamente la historia se podía hacer con los documentos que ya estaban por escritos. Pero quiero decirles, por ejemplo, que hay una lectura que me parece bien interesante de Carl Ginzburg, en donde él dice, por ejemplo, las formas de que se han inscrito estas memorias, por ejemplo, durante los juicios inquisitorios, pues lo que se hacía era un trabajo también de historia oral, porque ahí lo que dice Gilbert, pues bueno, es que lo que está ahí reflejado en esos juicios inquisitorios son las preguntas, pero además la traducción que hacía el escribano que estaba tomando la versión, ¿no?, de quien estaba trabajando eso. Entonces, yo creo que trabajar con fuentes orales significa la recuperación, pero también significa la responsabilidad de qué vamos a hacer con esas fuentes. ¿Por qué? Porque en muchos casos esas personas están vivas, pero también en esa responsabilidad está algo que también me parece muy rico y a donde han llegado también, o hemos llegado, que es a los archivos privados. Porque cuando uno llega y hace una entrevista, pues las personas también te están proporcionando o te están mostrando todo lo que han guardado. Como dijo una niña, en las casas, una niña de primero de primaria, cuando le estamos mostrando un archivo histórico, que dijo, en las casas queda también, hay una cajita donde se guarda todo. Entonces es eso, que también nos están sacando eso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también la posibilidad de que se construyan archivos, los archivos de la memoria con estas fuentes orales, ¿sí? Entonces, se han ido construyendo muchísimos archivos que luego pasan, por ejemplo, estos archivos privados de quienes participaron en el movimiento del 68 o que sufrieron la parte de la guerra sucia,
pues ahí están. Pero también hay asuntos que en la actualidad se están discutiendo muchísimo. Por ejemplo, el punto de la historia del deporte se ha rescatado muchísimo a través de la historia oral. Porque entonces fue cuando se les dio la posibilidad de empezar a entrevistar futbolistas, a entrevistar tenistas, a entrevistar de todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de fenómenos culturales actuales en los cuales los jóvenes están muy interesados en conocer y saber qué explicaciones hay de esa historia reciente, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta mucho de la historia oral es que primero tengo enfrente a alguien que me está platicando su historia, pero algo que es muy, muy bonito o que está ahí presente es el encuentro de intersubjetividades, pero el juego de espejos. Porque a la hora que el otro está contando su historia, estoy rememorando la mía. Entonces hay algo que está ahí muy, muy presente, por un lado. Y por otro lado, algo que me gusta mucho es el ejercicio de la escucha que uno como historiador tiene que hacer, porque tratas de no imponer los recuerdos para el otro, y entonces como que aprendes a ir escuchando las explicaciones que la gente te va dando, ¿no? Entonces es escuchar al otro, y ese mismo ejercicio como que lo haces cuando vas con los documentos, a tener esa capacidad de sorpresa que como historiadores debemos tener frente a todas las fuentes. Y también el punto de esa capacidad de sorpresa y el cómo aprende uno de las explicaciones que los otros te van dando, ¿no? Entonces, todo eso hay una construcción de conocimiento social que está con el otro. Y entonces, pero te deja también muchísimas satisfacciones personales, porque tú te acercas con personas que en algún momento están recordando y están llorando, están externando sentimientos, y dices, bueno, pues los historiadores no somos fríos, ni tampoco nos vamos a sentar frente a las fuentes a no sentir nada. O sea, los historiadores también hemos leído y conocemos sobre lo que ellos están platicando, pero también, por ejemplo, aprendemos o recordamos o estamos frente a sujetos o a personas que han sufrido experiencias tremendas y te las están compartiendo. Entonces, yo creo que eso, el cómo uno aprende a escuchar al otro y también esa capacidad de sorpresa frente a lo que nosotros creemos que conocemos y no. El otro nos está compartiendo experiencia, nos está compartiendo conocimiento. Mira, yo creo que hay, por ejemplo, un egresado nuestro, que es Fernando López, que está haciendo un excelente trabajo en las secundarias, porque la historia oral, aprender y trabajar con la historia oral no solamente es hasta llegar a la licenciatura, sino que tú aprendes a recuperar tus historias familiares, tu historia de tu barrio, desde que estás en la secundaria, por ejemplo, o en la primaria. Hay excelentes ejercicios. Entonces, son formas de acercarse a la historia que en ocasiones, desafortunadamente, siempre cuando uno les pregunta a los jóvenes a que todavía no ingresan a la licenciatura, y la historia, no, es una materia aburrida, porque está en los libros. No, la historia está en todos los espacios. Y entonces yo creo que eso es lo que posibilita acercarte desde la historia oral y desde la historia en general, porque yo creo que la historia es una ciencia del presente. Nosotros volteamos hacia la historia, a recuperar la historia, pero buscando explicaciones del presente, ¿no? Desde preguntas del presente. Entonces, yo cada que veo, por ejemplo, y eso lo comentan los coordinadores, la materia de fuentes orales es una materia optativa, es una materia de especializante, pero de las que más alumnos tiene, porque es de la que ha despertado muchísimo interés, porque ya no solamente grabas el audio, sino que grabas también o recuperas a través de video. Entonces, posibilita muchísimas formas de explicar la historia y de comunicar, de inscribirla, investigarla, explicarla y comunicarla. Entonces, los historiadores jóvenes también están buscando llegar
a nuevos públicos para contar esa historia. Entonces yo creo que la historia oral tiene muchísimas posibilidades. De hecho, uno puede encontrar en páginas completas de cómo se ha recuperado la historia oral y cómo ha llegado el tema de la memoria hasta la toma de decisiones de carácter político, por ejemplo, en Argentina o en España, y que en México, pues bueno, ahí están inscribiéndose y se trabaja sobre leyes sobre la memoria, pero siempre con historiadores que están ahí trabajando y asesorando y diciendo, bueno, esto es la historia de lo que tenemos nosotros que contar.